Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: «¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?». La mujer respondió: «Podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario, habrán de morir». La serpiente replicó a la mujer: «De ningún modo. No morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal». La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia superabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo esto, si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. En este día la palabra de Dios nos sitúa en el origen de nuestra historia y en el corazón de nuestra esperanza. Contemplamos dos momentos decisivos que definen la condición humana y revelan el plan de Dios para nuestra salvación. Por un lado, el relato del Génesis nos muestra la fragilidad de la libertad humana y la entrada del pecado en el mundo. Por otro, la carta a los Romanos nos anuncia la victoria de la gracia sobre el pecado por medio de Jesucristo. El libro del Génesis nos presenta al ser humano como una criatura especial, formada por Dios mismo del polvo de la tierra y animada por su aliento divino. Somos barro y espíritu, fragilidad y grandeza. Dios coloca al hombre en un jardín, en un entorno de belleza y abundancia, y le da la libertad de comer de todos los árboles, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandamiento no es una prohibición caprichosa, sino el reconocimiento de que el ser humano no es Dios,
que hay límites que no debe traspasar si quiere conservar su relación de dependencia amorosa con el Creador. Pero la serpiente, figura del tentador, introduce la duda y la sospecha sobre la bondad de Dios. Con astucia, tergiversa el mandato divino y siembra en el corazón de la mujer la idea de que Dios les oculta algo bueno por envidia. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios. La tentación es sutil, no se presenta como un rechazo abierto de Dios, sino como un deseo de ser como Él, de alcanzar la sabiduría por sí mismos, sin depender de su voluntad. La mujer ve que el árbol es bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría. Cede a la tentación, come y da a su marido, que también come. En ese momento, se les abren los ojos, pero no para ver la grandeza que esperaban, sino para descubrir su desnudez y su vergüenza. El pecado introduce la ruptura con Dios, a quien temen y de quien se esconden, ruptura entre ellos, evidenciada en la desnudez que cubren, ruptura dentro de sí mismos, en la experiencia de la culpa y el miedo. El apóstol Pablo, iluminado por la fe, interpreta este relato a la luz de Cristo. Afirma que por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Pero no se detiene en esta constatación pesimista. Establece un paralelismo y un contraste. Si por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores y alcanzados por la muerte, por la obediencia de uno solo, Jesucristo, todos pueden ser hechos justos y recibir la vida. La gracia de Cristo es superabundante, es decir, desborda infinitamente el mal causado por el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así como por Adán la condenación se extendió a todos, por Cristo la justificación se ofrece a todos. La desobediencia del primer Adán trajo la muerte. La obediencia del nuevo Adán, Jesucristo, trae la vida. En Cristo, la humanidad recibe una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Él es la cabeza de una nueva humanidad, restaurada y reconciliada con Dios. En este tiempo de gracia que es la Cuaresma, la Iglesia nos conduce cada año al desierto para acompañar a Jesús en su combate espiritual. El Evangelio de las Tentaciones no es un relato arqueológico, sino una revelación de quién es Jesús y de lo que significa ser sus discípulos. Nos muestra al Hijo de Dios enfrentando las mismas pruebas que nosotros enfrentamos, pero desde una obediencia perfecta que desenmascara las artimañas del tentador. El texto comienza con una afirmación teológica de gran importancia. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. No es el diablo quien lo lleva, es el Espíritu Santo quien lo guía a ese lugar de prueba. El desierto, en la tradición bíblica, es el lugar del encuentro con Dios, pero también de la tentación, de la purificación, de la fragilidad. Israel pasó 40 años en el desierto y allí fue probado. Jesús, el nuevo Israel, pasa 40 días y 40 noches, y es tentado. Pero a diferencia de Israel, que cayó en la murmuración y la idolatría, Jesús permanece fiel. La primera tentación ataca el hambre física y la identidad filial. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. El tentador pone en duda su filiación y lo incita a usar su poder divino para satisfacer una necesidad personal. Es la tentación de reducir la vida a lo material, de usar los dones de Dios para el propio beneficio, de desconfiar de la providencia del Padre. La respuesta de Jesús es tajante y se apoya en la Escritura: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Afirma la primacía de lo espiritual sobre lo material, de la confianza en Dios sobre la autosuficiencia. El verdadero alimento del hombre es la palabra de Dios, que sostiene y da sentido a toda existencia. La segunda tentación se sitúa en el pináculo del templo, el lugar más sagrado. El diablo, citando también la Escritura, lo incita a arrojarse para que los ángeles lo sostengan. Es la tentación de exigir a Dios una prueba espectacular de su poder, de manipularlo para que actúe según nuestros deseos, de ponerlo a prueba en lugar de confiar en él. Es la tentación del sensacionalismo religioso, de la fe que busca signos extraordinarios. Jesús responde con otra palabra de la Escritura: no tentarás al Señor, tu Dios. No se trata de desafiar a Dios,
sino de fiarse de Él en la oscuridad, sin exigir señales. La verdadera fe no pone condiciones a Dios. La tercera tentación es la más radical. El diablo le muestra todos los reinos del mundo y le ofrece el poder universal a cambio de un gesto de adoración. Es la tentación del poder político y religioso, de alcanzar los fines buenos por medios malos, de adorar al ídolo del dominio para conseguir la gloria. La respuesta de Jesús es la más enérgica: retírate, Satanás. Y cita la palabra fundamental del Deuteronomio: adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo servirás. El primer mandamiento es la adoración exclusiva de Dios. Ningún poder, ninguna gloria, ningún bien puede ocupar su lugar. Al final, el diablo se retira y los ángeles se acercan para servir a Jesús. La victoria de Jesús sobre la tentación es completa. Ha mostrado que la verdadera condición de hijo de Dios no consiste en usar el poder para sí mismo, sino en la obediencia confiada al Padre. Ha desenmascarado al tentador y ha revelado el camino del verdadero discipulado. Hermanos, este evangelio es también nuestro. También nosotros somos conducidos al desierto, a los lugares de prueba y fragilidad de nuestra vida. Allí el tentador nos acecha con las mismas tentaciones. La tentación de reducir la vida a lo material, de buscar solo el pan que perece, de desconfiar de la providencia. La tentación de exigir a Dios pruebas espectaculares, de querer una fe de milagros y no de confianza oscura. La tentación del poder, de adorar los ídolos del éxito, el dinero, el prestigio, para conseguir nuestros fines, aunque sea a costa de la fidelidad a Dios. Jesús nos enseña a vencer estas tentaciones con la palabra de Dios. No con nuestra fuerza, sino con la espada del Espíritu, que es la Escritura vivida y creída. Nos enseña a confiar en el Padre, a no ponerlo a prueba, a adorarlo solo a Él. En la Cuaresma, seguimos a Jesús al desierto para aprender de Él el combate espiritual y para compartir su victoria. Que el Señor nos conceda, en nuestras tentaciones, la misma fidelidad que Él mostró. Que su palabra habite en nosotros abundantemente. Y que, después de la prueba, experimentemos también el consuelo de los ángeles y la cercanía del Padre, que nunca abandona a sus hijos.